La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con Carlos Valenzuela. Él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Pedro, encantado de estar contigo aquí en el último día de sesiones en la Cámara de Diputados, Pedro. Que se va a poner interesante. Ustedes ya recibirán ustedes la respuesta en papel del grupo parlamentario en el Senado mexicano, con sutiles modificaciones, nada sobresaliente, todo delirante, pero entrarán ustedes en un proceso, creo, de mucho desgaste, en el que se va a tener que aceptar que el gobierno, a través del Ejecutivo y del Congreso, perpetró, yo sé que no va bajo tu obsecuencia ni la de quienes están contigo, pero el Congreso como tal ha perpetrado junto con el presidente desde el gobierno un golpe de Estado a la democracia mexicana. Así lo veo y yo quisiera tu punto de vista. Bueno, Pedro, una mayoría rapaz, una mayoría arrogante de poder, pero sobre todo una mayoría donde demuestra sus fobias a la democracia, al equilibrio en una contienda, donde lamentablemente vemos que por primera vez en todas las modificaciones que ha habido de la ley electoral en nuestro país, desde el surgimiento de la nueva democracia, con la creación del antes Instituto Federal Electoral, es la primera vez que este movimiento sale del gobierno para tratar de blindar a los actores en el gobierno, cuando anteriormente era al revés, venía de la sociedad, venía a través de la oposición, de los partidos minoritarios para generar mayores espacios, y ahora pues es una regresión como en tiempos del viejo PRI de los 70s, de los 80s, donde a los que se les cuidaba era a los partidos en el poder, y ahora pues esta reforma claramente revanchista, claramente marcada del odio que tiene Morena y de manera particular el presidente al árbitro electoral, a Lorenzo Córdoba, al INE, a la democracia. Y como lo decía hace unos minutos Germán Martínez Cázares en su presentación en la Cámara de Senadores, pues tal pareciera que Morena piensa que la democracia nació en el pesebre de la Cuarta Transformación, cuando la realidad es otra. En México la democracia ha surgido a través de la sociedad, a través de la sociedad organizada que ha exigido, y que ahora pues lamentablemente vemos un retroceso, la zozobra de más de 2,000 familias que se quedarán sin empleo, que trabajaban en el INE de manera permanente y que eso había permitido una profesionalización en el trabajo, y que lamentablemente, Pedro, pues lo que vamos a sufrir los mexicanos con este embate que le dieron a la democracia es que, si bien ahora los tiempos de respuesta en un INE ciudadano para adquirir una credencial de elector, un cambio de domicilio, una reposición, eran de días o semanas, pues ahora vamos a tener el manto de la 4T, donde todo lo que toca lo aletarga, y pues esperemos que no suframos como padecemos ahora en el SAT para adquirir una cita, como padecemos ahora en el Instituto del Seguro Social para poder acceder a la atención médica, y que eso, lamentablemente, con esto que acaban de hacer los senadores y que hicieron los diputados de la mayoría hace unos días, pues esto va a afectar y a letargar los procesos en este instituto democrático de todos los mexicanos, mi querido Pedro. Yo pienso, sin temor a equivocarme, que desde la reforma, incluida la revolución y los años del priismo y luego de la alternancia, este es el primer retroceso abierto a la vida política y legal del país. Y este es un duro golpe y una respuesta tremenda a lo que fue la marcha del 13 de noviembre, en la que la consigna general era: el INE no se toca. Ya se nos demostró que el INE sí se toca, ya nos lo demostró un hombre que no sé si es ya presidente o siendo el dueño de las elecciones, ya pudiéramos hablar de un autócrata, dictador, que ha dado un golpe fatal
a la economía, a la vida política, a la economía, a la vida social de México. Hoy esta noticia está dando la vuelta al mundo, Carlos, y pienso que este camino hacia atrás, ubicándonos en los años 70, cuando se caían y se callaban los sistemas electorales, viene otra vez, y con la renuncia del director del Registro Federal de Electores, me doy cuenta de la gravedad de esta situación que yo espero cause en la ciudadanía una tremenda indignación, para no decir rabia. Coincido contigo, Pedro, y para que la ciudadanía tenga también el contexto de lo que están aprobando los senadores y los legisladores de Morena, pues es regresar a los tiempos que no hace mucho tiempo todavía se vivían. Digo, en Veracruz fuimos testigos cuando la elección de Javier Duarte, cómo de repente salía uno a las calles y todo estaba pintado de rojo, todos los espectaculares que había, ya uno quisiera ver el de un refresco o el de alguna compañía de teléfonos, porque lo que veíamos en todos lados era publicidad del partido en el poder. Y que ahora, Pedro, estamos regresando a esos tiempos donde ahora los mexicanos que nos escuchan en cualquier parte del país, en Monterrey, en Mérida, en Guanajuato, en la Ciudad de México, lo que vemos es actos cínicos de anticipados de campaña, donde las corcholatas del presidente se apoderan de los espacios públicos, pintando bardas, utilizando puentes peatonales, poniendo lonas, haciéndose los obsisos que dicen que los puso la gente, cuando claramente hay un mecanismo y una campaña de promoción al voto, y que eso se daba hace algunos años, apenas en tiempos del PRI, en tiempos donde no había una regulación para que pudiera haber una contienda electoral pareja, y que ahora estamos regresando a estos tiempos donde los ciudadanos en las elecciones vamos a salir de la casa y lo primero que vamos a ver en la calle va a ser la cara de políticos, sobre todo de los políticos que están en este momento en el poder, en el gobierno de Morena, llenando todas las calles con su publicidad, y que esto, Pedro, ya es algo que se había avanzado y que lamentablemente pues también es un retroceso para los mexicanos y para la democracia en ese sentido. Bueno, pues te tocará recibir este documento de regreso de la Cámara de Senadores, allá en la Cámara de Diputados. Este día va a ser complejo para todos. Creo que todos debemos de estar pendientes, y aunque sabemos que estamos en un momento del año en el que hay poca actividad, te lo digo por experiencia, hay pocas noticias, esto nos pasa mucho en los medios de comunicación, luego a veces no sabemos ni de qué hablar ante un público que no está. Pues hoy me siento como que tenemos mucho de qué hablar, y no sé si el público esté consciente de lo que está pasando, o por el velo de este mes de diciembre, a lo mejor nos enteraremos ya en la cruda en enero de lo que ha pasado en México. Pero esta es para mí una de las páginas, tal vez la más triste, de la historia del país que me ha tocado narrar por tantos años. Me siento profundamente agraviado, me siento muy molesto con México. Me siento muy molesto con mexicanos que han tomado a México, y espero que haya una reacción contundente de los ciudadanos para que le digamos a este hombre que al INE, aunque él lo tocó, el INE no se toca, no se toca. Anoche perdimos a la democracia, que hoy será ratificada esta pérdida en la Cámara de Diputados a la que tú perteneces. Es un momento muy lamentable que te tocará vivir, Carlos. Lamentable, Pedro, y recordar que así se las gasta Morena en el tema de la desinformación. Por eso la gente que nos escucha les quisiera recordar que cuando fue la discusión de la reforma energética, justamente Morena lo traspasó la sesión varios días hasta que fuera domingo de resurrección, para que la gente estuviera distraída, que estuvieran las vacaciones, que hubiera menor control de daños. Ahora, esta reforma que íbamos a discutir hace más de una semana, Morena lo pasó hasta el mes de diciembre, para que empezaran las posadas, para que la gente estuviera un poco más distraída, para pasarla de noche, como es su costumbre, como bandidos. Y que lamentablemente, como tú lo dices, Pedro, desde hace muchos años, y a mí lamentablemente pues es la peor etapa que me está tocando vivir en el Congreso,
en estos 4 años que llevamos. Es un golpe terrible. Digo, afortunadamente logramos controlar el daño mayor, que era la reforma constitucional, donde literalmente iban a desaparecer al INE, pero aquí con este plan B del presidente, sí le dan un golpe fuerte a la eficiencia, a la independencia, a la autonomía del Instituto Electoral. Sí necesitamos de la sociedad, como salió a marchar el domingo 13, porque la sociedad es la que dicta. Los partidos de oposición seremos fuertes solo con la sociedad de nuestro lado. Y es aquí, Pedro, donde lo que dices creo que es el sentir de millones y millones de mexicanos, y me atrevo a decir a la mayoría de los mexicanos, incluyendo a muchos que en su momento votaron por Morena. Pero votaron por Morena porque pensaban que era una esperanza realmente para el país. Y al hablar de esperanza me refiero también a una esperanza a la democracia del país. Y que ahora, lamentablemente, para aquellas personas históricamente ligadas a la izquierda, a la verdadera izquierda en el país, pues esto es realmente un acto de incongruencia, es un retroceso, como bien lo dices, y es regresar y convertirse en lo que tanto criticó la izquierda en el país durante todos estos años, Pedro. Un gobierno autócrata, un gobierno cerrado y un gobierno que está privilegiando las decisiones populares más allá de favorecer la democracia en nuestro país. Gracias, Carlos Valenzuela González, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, por tomar esta comunicación. Ya comentaremos más adelante el día que va a tocarles a ustedes vivir cuando reciban el documento con las sutiles modificaciones del Senado hacia la Cámara de Diputados para su ulterior publicación. El país hoy está de luto, hoy derrama una lágrima y nuestra pena por el gobierno que está al frente en esta llamada cuarta transformación, lo peor que le ha pasado a México. Gracias, Carlos, te mando un abrazo. Mi querido Pedro, un gusto como siempre y un abrazo a toda la audiencia. Gracias también a ti. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y hoy te quiero recordar 4 cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. 2, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.